Hola Guripas, hoy os traemos una nueva sección en la que os mostraremos las principales armas de fuego de la historia. Y hoy vamos a empezar por el Mauser Kar 98K. El nombre hace referencia al fabricante alemán de armas Mauser. Kar es la abreviación de Karabiner, ya que se trata de una versión más reducida, una carabina, de su antecesor, el fusil, el Gewehr 98. 98 es por el año 1898. Y por último, la K es por Kurz, corto en alemán. Bueno, eso fue una forma de diferenciarlo de su primer modelo de carabina. Pues este arma de cerrojo fue adoptado en 1935 por la Wehrmacht, las fuerzas armadas de la Alemania nazi, y fue el arma estándar para toda su infantería hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, tras esta pequeña introducción, ahora me gustaría presentaros este ejemplar en concreto. Se trata de una réplica ideal para la recreación histórica. Muchas veces en los vídeos nos preguntáis qué armas son las que usamos. Bueno, pues son armas como estas, copias que cualquiera de vosotros podéis tener en casa sin ningún tipo de permisos y que, aunque tengan una apariencia muy realista, son completamente inofensivas. Si dejamos a un lado las armas de Airsoft, en el mundo existe básicamente una única empresa que se dedica a la producción de armas como esta, y es española. Su nombre es Denix. Volvemos al Kar 98. Desde 1935 hasta 1945, el arma sufrió ciertas modificaciones. Así que, a juzgar por la apariencia, yo diría que Denix se basó en un modelo de 1941, y eso lo sabemos por un detalle en la culata. Y es que en los primeros años, la cantonera, esta parte metálica, era totalmente plana, pero como esto no protegía bien la madera, luego se cambiaría por una cantonera como esta. Pero empecemos por el cañón. Como veis, cuenta con un raíl para portar la bayoneta y cuenta con una baqueta o varilla que se usaba para la limpieza del cañón. En la réplica de Denix, esta varilla está fija, así que no intentéis quitarla. Y tampoco sabemos si permite anclar una bayoneta original. Lo que sí podemos aprovechar para contaros es que hacia finales de la guerra, para reducir los costes de producción, los últimos Mausers no contaban ni con la varilla ni con el raíl portabayonetas. Además, esta pieza en forma de H también se cambiaría por una versión más económica y sencilla, completamente plana. Y por el otro lado, tenemos aquí la correa de cuero. Se dispuso de forma lateral, en lugar de la forma más tradicional, que era por la parte inferior, para que fuera compatible con las tropas a caballo, que suelen llevar el arma terciada en bandolera. Y si seguimos bajando, llegamos hasta el alza, que es esta pieza, que junto con el punto de mira en la boca del cañón, es como se apunta. El alza es regulable de 50 a 50 metros, presionando y moviendo esta pieza, que empieza en los 100 metros y acaba en los 2000 metros, aunque su alcance efectivo es menor. En la copia de Denix, esta pieza no es regulable, lo que sí podéis hacer es subir y bajar el alza. Y ya que estamos hablando de la forma de apuntar, comentaros que hacia mediados de la guerra, en el punto de mira se le añadió una pieza, un protector con forma de capuchón, que si sois un poco manitas, pues podéis modificarlo en casa. Otra cosa que también podéis modificar y que le va a dar todavía más realismo a esta copia es grabar en la recámara pues algunos de los marcajes de producción que llevaban los Mausers. Y bueno, llegamos a la parte más importante del arma, que es el cerrojo. En el Kar 98 pasó de recto a curvo. Para quien no lo sepa, el sistema de cerrojo consiste en lo siguiente. Lo primero es abrir el cerrojo. Y cuando se cierra, se arrastra un cartucho a la recámara. Ahora estaría listo para disparar. Se aprieta el gatillo, la bala sale disparada. Y ahora, si repetimos el proceso, el cartucho vacío saldría, se extraería automáticamente, saldría disparado por el mecanismo, y al repetir la acción se arrastraría un nuevo cartucho. Y así continuamente. Bueno, continuamente no, porque
El Mauser acepta hasta 5 cartuchos de un calibre 7,92 que se introducen más fácilmente con la ayuda de un peine. Se presionaría hacia abajo hasta introducir los 5 cartuchos y luego se desecharía el peine. En la copia de Denix no vais a poder introducir nada, ya os lo aviso, también la recámara está obstruida, y tampoco vais a poder usar el seguro del arma. El seguro del arma se movía simplemente con el pulgar. Cuando está hacia la izquierda está en posición de tiro y cuando se desplaza hacia la derecha estaría el seguro que impediría que el gatillo accionase el cerrojo. Hemos dejado de último esta pieza de aquí, que seguro que muchos de vosotros pensabais que era una pieza de adorno. Pues no, cumple una función y relativamente importante. Se trata del disco de desamblaje del cerrojo. Es decir, para una limpieza completa del cerrojo es necesario desarmarlo completamente. Para eso, el Mauser cuenta con esta pestaña de aquí. En la copia de Denix se mueve, pero para poder extraerlo vais a necesitar un destornillador. Una vez quitado el cerrojo, esto vamos a tener también que imaginárnoslo, porque el cerrojo se separaría en 2 piezas, y entonces, para poder quitar el percutor del muelle, se apoyaría en el disco, se presionaría y se quitaría como decía, el percutor. Hacia el final de la guerra, y también para reducir costes, el disco dejaría de incluirse en la culata y en su lugar se idearía una solución más sencilla y económica, que sería hacer un agujero, taladrar completamente la cantonera, y de la misma manera se apoyaría el cerrojo y se presionaría para poder quitar el percutor y el muelle. Pues esto es un poco el análisis del Kar 98K. Por cierto, que para volver a colocar el cerrojo de Denix es necesario girar esta pieza y lo introducís y listo. Y como decíamos, este fue el arma principal de la infantería alemana durante la Segunda Guerra Mundial, pero es que además los fusiles Mauser, aunque no fue el pionero en el sistema de cerrojo, sí que fue el más usado. La lista de países que al comenzar la Segunda Guerra Mundial operaban fusiles Mauser es larga. En Europa, obviamente, Alemania. Y por supuesto, aquí España y Portugal. Prácticamente toda América Latina importó y usó fusiles Mauser. En África destaca Abisinia, el imperio etíope. Y como no, los chinos también produjeron su propia copia del Mauser. Espero no haberme dejado ninguno atrás en esta lista, que se amplía más todavía en la segunda mitad del siglo XX, usándose excedentes de la Segunda Guerra Mundial por parte de numerosos grupos guerrilleros y además fabricadas, principalmente por Checoslovaquia y por Bélgica, para las Fuerzas Armadas de nuevas naciones. Incluso hoy en día se ven conflictos como la Guerra Civil Siria. Que pasados más de 75 años el Kar 98K siga usándose nos dice mucho de la fiabilidad de esta arma de cerrojo. Hasta aquí este vídeo, nos vemos en el siguiente y rompan filas.